Pues si os parece, damos comienzo ya a la primera de las mesas. Como sabéis, como saben, esta mesa 1 se dedica al empleo, la vivienda y el desarrollo rural. Y contamos con 4 ponencias y 4 ponentes de excepción para poder analizar estos asuntos. Los temas han sido seleccionados por el propio grupo de enlace en varias sesiones donde se ha ido estudiando la oportunidad de abordar estos asuntos. La primera de las intervenciones se titula Empleo 4.0 y el ponente es don Ismael Pérez Blanco, que es delegado territorial de ONCE de Castilla y León, que nos acompaña. Quiero agradecerle su disponibilidad para intervenir en este foro y, naturalmente, el trabajo que se desarrolla de manera continuada y cotidiana por su organización y su implicación en el grupo de enlace del CES. Permítame también, antes de ceder la palabra, que agradezca al equipo del CES el trabajo que se desarrolla. Hay un equipo que ustedes conocen bien y para aquellos que nos estén siguiendo y no lo conozcan con detalle, que sepan que una de las grandes riquezas de esta institución no es su presupuesto, que no es muy alto, sino la riqueza de las personas, pero que es la que más vale, ¿no? Y el equipo que conforma el CES es muy valioso. Quiero agradecerles todo el trabajo que están desarrollando y las posibilidades que otorgan a esta institución para organizar foros como este. Permítanme que lo centre también en la secretaria del grupo de enlace, Susana, que también impulsa las reuniones del grupo y los coordina. Pues cuando quieras, Ismael, tienes la palabra. Gracias. Muy bien, pues en primer lugar, muy buenos días a todos, querido presidente. Enhorabuena por haber conseguido hacer una vez más este foro del grupo de enlace donde estamos muchas personas representativas del ámbito de la economía social y donde estoy seguro de que otros muchos van a disfrutar de lo que digamos, de lo que pensemos o incluso de las dudas que generemos, ¿no?, en la cabeza de las personas. Para eso están los foros, ¿no?, para aprender, para pensar, para dudar y para mejorar. Además, tengo la gran suerte de compartir esta mesa de reflexión con compañeros como Rebeca, como Ángel, como Víctor, que tienen una experiencia extraordinaria desde sus entidades sociales y es una gozada poder hablar además de algo que a nosotros nos gusta porque nos es propio. Yo creo que en este sentido, en esa suerte de la lotería, que es muy nuestra también en la ONCE, nos toca un tema que nos gusta, que es el de empleo. El de empleo porque en el fondo nosotros somos una entidad que nace en torno al empleo. Tenemos una historia singular, por eso también seguramente somos una entidad singular en este país. Tenemos un pie en cada orilla entre lo social, lo económico, porque uno tiene que nutrir al otro indefectiblemente y todo al final se basa en la capacidad de generar o de crear empleo y algo de experiencia sí que hemos conseguido atesorar a lo largo de estos años, ¿no? Desde hace 83 años que un puñado de ciegos que se podían contar con los dedos de una mano llegan a pues imagínense, en el año 38, cómo estaba este país, llegan al gobierno de turno, el que tocaba, el que tenían más cerca, y le piden crear una organización para que las personas ciegas puedan vivir, puedan tener una vida digna, porque lo que querían era trabajar. Y aquel gobierno les dice pues que están encantados de crear esa organización, pero que nos dan una pensión. Y es la primera vez en la historia, la última también, que un español renuncia a la pensión. Por lo tanto, decidimos que queríamos trabajar, que queríamos estar en la calle, estar con la gente y valernos por nosotros mismos. Y ahí empezó el camino, ese camino que nos lleva hasta el día de hoy, donde el Grupo Social 11 tiene, en estos momentos, tenemos 70.000 trabajadores, somos la cuarta entidad generadora de empleo no pública de este país, o la cuarta empresa, como cada uno lo quiera ver. Y el camino no ha sido fácil, Hemos tenido que hacer y que aprender.
e incluso también de los errores. Hemos dedicado muchos esfuerzos y mucho tiempo a la formación. Lo tuvimos claro desde el primer día. El primer servicio social que crea la ONCE son sus colegios, porque sabe que si no, las personas ciegas no iban a poder ser libres desde el punto de vista de ser ciudadanos de pleno derecho. Por lo tanto, la formación ha sido siempre transversal y continua a lo largo de la historia. Creímos también que era importante, absolutamente necesario, hacer posible que las personas luego pudieran salir y trabajar, por lo tanto adaptar los puestos de trabajo. Eso es muy importante. Hay que dedicar tiempo, hay que dedicar recursos, hay que dedicar, en este caso, también conocimiento. Y decidimos en un momento determinado también lanzarnos a las nuevas tecnologías, cuando empezaron a ponerse ya no de moda, sino de necesidad, esas nuevas tecnologías que empiezan a bullir en los años 90 en este país y en todos los países. Hoy, curiosamente, seguimos llamando a las nuevas tecnologías. Yo soy partidario de que dejemos de llamar las nuevas tecnologías, que las llamemos tecnologías a secas, porque nuevas ya no son. Quizás, o incluso lo nuevo que se inventa hoy a las 12 de la noche deja de ser nuevo, por lo tanto, nuevo probablemente hay poco. A esta intervención tuve en este caso la suerte de poder ponerle nombre también, y ese título, ese Empleo 4.0, pues también tiene una razón, ¿no? Esto del 4.0, pues tiene una parte de moda, y la consejera ha dicho antes también algo de 5.0 relacionado con otro proyecto. Es una forma de llamar a las cosas, pero una forma que lo que nos tiene que denotar es que estamos hablando de algo en concreto relacionado con la tecnología. ¿Cómo vamos a ser capaces de evolucionar ese concepto con relación a la tecnología? Hay un binomio inconfundible entre el empleo y la tecnología, por eso es Empleo 4.0, y el 4. El 4 simplemente no es porque decidiese ponerle un número más que el anterior que había escuchado yo en algún sitio, sino porque creo que hay 4 pilares fundamentales o 4 áreas de trabajo en las que podemos avanzar en base a nuestra experiencia. Al final cada uno habla un poco de lo que conoce, y sobre lo que conoce pues intenta pensar e intenta mejorar también en el discurso. Hay un binomio que se convierte en trinomio, si se me permite el palabra, que es la tecnología, el empleo y después la prestación de los servicios. Y no me refiero solo a la prestación de los servicios, en este caso a personas con discapacidad, sino la prestación de servicios a la ciudadanía. Cualquier generación de empleo, cualquier empresa presta un servicio, por lo tanto tenemos que ser conscientes de que tenemos que introducir en nuestra línea de pensamiento a la hora de generar empleo a quién vamos a darle o quién va a recibir el resultado de, en este caso, del empleo. En este caso tenemos deberes, siempre tenemos deberes por hacer. Nosotros hemos ido poco a poco haciendo los nuestros y nos han ido saliendo de una manera determinada que ahora compartiré con ustedes, y si hay suerte y a alguien le sirve, pues estupendos, encantados de haberlo contado. Lo primero, como es lógico, es la apuesta por la tecnología. No puede ser que una empresa pretenda estar en el futuro, crear empleo, si no apuesta decididamente por la tecnología. Tenemos que ser capaces de invertir, de comprar sistemas, aplicaciones, aparatos, de invertir también tiempo en equipos para diseñar procesos que amparen esa tecnología. Nosotros tuvimos la suerte de desembarcar con un proyecto que se lo puedo poner de ejemplo hace bastantes años. En el año 2004 yo tuve la suerte de llegar en aquel momento a Madrid, al Consejo General de la ONCE, y teníamos un reto importante que era el de avanzar desde el punto de vista tecnológico en el principal negocio de la entidad social para recaudar fondos, que es la venta de productos de juego, la venta de lotería. Con una red de distribución, en este caso de 20.000 vendedores, personas con discapacidad, con niveles formativos muy diferentes y con algunas personas con muchas dificultades también para el aprendizaje. Ese proyecto consistía en implantar, en este caso, un terminal punto de venta inalámbrico en una lotería, algo único en el mundo, nadie lo había hecho, no teníamos a quién copiarle, y que lo pudiesen utilizar todos los 20.000. O sea, no podía ser que lo utilizasen 19.999. En un principio nos lanzamos a la piscina, buscamos la mejor tecnología del mundo, la hicimos posible, la hicimos segura, la hicimos accesible, que eso es muy importante, si no el proyecto no hubiese podido salir adelante, e hicimos un esfuerzo en formación tremendo. Al principio pensábamos que
Si teníamos suerte, llegaríamos a un 75% en el primer año y conseguimos llegar en el primer año al 100% de toda la red de venta de personas con discapacidad. Algo nuevo, algo diferente, algo que nadie había hecho y algo que luego otras entidades de loterías del mundo pues estuvieron viniendo a este país a preguntarnos y a copiar ese modelo porque les parecía algo singular. La segunda cuestión en la que, sin lugar a dudas, seguramente deberíamos de seguir trabajando todos, y sobre todo a raíz de este último año y medio, hemos aprendido mucho de este último año y medio, sobre el uso de la tecnología por parte de los equipos de profesionales que tenemos en las empresas, en las entidades sociales, aquellos que directamente prestan un servicio interno y externo. Nos encontramos todos con que de repente de un día para otro tuvimos que mandar a nuestros equipos a su casa. Tuvimos que poner tecnología, en este caso, en sus manos. Tuvimos que formar a aquellas personas que no sabían utilizar de una manera adecuada esa tecnología a distancia. Tuvimos que gestionar la dificultad de las comunicaciones, que sigue siendo una tarea imprescindible, y en esta comunidad más que en ninguna, porque a quien prestaban los servicios también necesitaban de esas buenas comunicaciones para poder recibirlos. Y tuvimos, pues lógicamente, que organizar el trabajo. Organizar el trabajo, eso que nos parece tan fácil y que es tan complicado. Se habla mucho de la conciliación, de la vida familiar y laboral. El teletrabajo entra como un elefante en una cacharrería y de repente nos destroza algunos conceptos y empezamos a confundirlos, y de repente el teletrabajo se convierte en una medio medida de conciliación, pero terminas trabajando más porque haces muchos cortes en la jornada laboral. Todo eso hemos intentado aprender durante este año y medio para que la parte buena que se tiene que quedar de lo que nos ha ocurrido, y siempre hay cosas buenas, y de lo que hayamos aprendido, pues seamos capaces de resolverla con garantías y con derechos también, lógicamente en este caso para los trabajadores. La tercera cuestión a la que nos enfrentamos siempre es al uso de la tecnología, en este caso también por parte de las personas que ya están trabajando. No, aparte de esas personas que no son nuestros equipos, sino una persona que encuentra un puesto de trabajo en cualquier sitio, y de los usuarios externos que reciben un servicio que alguien les presta a través, en este caso también, de la tecnología. La brecha digital sigue siendo importante, no, importantísima, demasiado grande para ser real. Creemos que todo está resuelto, que todo el mundo utiliza su móvil, que todo el mundo se comunica redes sociales, por WhatsApp, pero luego a la hora de hacer la declaración de la renta, de solicitar una prestación, la gente sigue sin saber hacerlo, o ir al banco y hacer una gestión, y dependiendo de en qué franjas de edad, pues sin lugar a dudas eso nos sigue ocurriendo. Aquí solamente hay dos cuestiones importantes, como siempre, que nos tenemos que plantear. Primero, tenemos que ser capaces de poner en manos de la gente la tecnología, por lo tanto, hará falta también que haya una inversión, una ayuda económica para que todas las personas aprendan y tengan también en su poder tecnología, si no va a ser muy difícil que eso ocurra, y tendremos que, pues seguramente y sin seguramente, dar ayudas económicas para que sea posible. Nosotros lo hacemos con nuestra gente, es nuestra obligación, faltaría más, y esa brecha digital se va reduciendo de forma importantísima. Tenemos a personas de más de 80 años participando de la vida social de la ONCE, recibiendo servicios sin ningún problema, y gracias a ese empeño que tenemos porque la gente aprenda y porque la gente luego tenga la capacidad de tenerlo también en sus manos. Y por último, la cuarta es la adaptación de los puestos de trabajo. Y me refiero a adaptación en general, no solamente la adaptación del puesto de trabajo por una persona con discapacidad. Yo creo que hay otras muchas singularidades y ocasiones en que las personas necesitan que un puesto de trabajo sea más amable, sea más accesible, sea más fácil también en este caso, de poder realizar. Nosotros tenemos la, entre comillas, suerte de haberlo resuelto porque la obligación hizo que tuviésemos que hacerlo, ¿verdad? Porque nadie contrataba a una persona ciega fuera de la ONCE hasta pasados seguramente los mediados de los años 90, habría pues 4 casos singulares, y nosotros decidimos mucho antes que queríamos estar con normalidad ahí fuera. Por lo tanto, hicimos 2 cosas. Primero, acudir al ámbito educativo, adaptar todos los puestos de estudio,
llevar a nuestros niños fuera de los colegios para que viviesen esa normalización y crear un grupo de empresas, que fue una anécdota histórica. Y no lo creamos por capricho, sino porque nadie daba trabajo a una persona ciega fuera de una organización social como la ONCE. O vendías cupones, o dirigías la ONCE, y poco más, o trabajabas en algún servicio social de la ONCE. Y creamos en aquel momento un grupo de empresas para demostrar que lo podíamos hacer, que éramos capaces de hacer cosas diferentes, y lo conseguimos. Yo creo que la mejor adaptación de puesto de trabajo que ha hecho esta institución a lo largo de su historia es esa, es la de creer que la gente lo puede hacer, darle los medios y dejar que ocurra. Y todo esto, pues, también tiene, o creo, honradamente y cada vez más, porque lo usamos más o lo escuchamos más en los discursos, que estar impregnado de un valor añadido, de una filosofía. No podemos hablar de empleo, de tecnología, ni siquiera de futuro, si no somos capaces de darle el valor añadido de ciertos valores importantes, valga la redundancia, como son la sostenibilidad, algo de lo que se habla mucho. O sea, las entidades sociales tenemos que empezar a hablar de esto también. No puede ser que solamente estemos en ese primer escalón de las necesidades primarias, tenemos que estar también en el después, porque el después es ahora. Esto nos está ocurriendo ya. La sostenibilidad que cuando uno lee e intenta entender a qué nos referimos, pues tiende a acudir a alguna definición. Yo he acudido a una que me gustó, que es de Intermon Oxfam, y dice lo siguiente, dice: la sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Ahí aparecemos todos. El bienestar social. Al final esto nos afecta a todos y tenemos que pensar en ello. La responsabilidad social corporativa, que ya casi esa nomenclatura tiende a desaparecer y a convertirse en otras cosas. Ahora hablamos, yo creo que todos, mucho más de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que también tienen que ver con la generación de empleo. No podemos generar empleo si no tenemos en cuenta la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Hay ya personas en el mundo que influyen mucho, influyen quizás demasiado, quién sabe. Por ejemplo, tenemos el caso de, no sé si les suena, Laurence Fink. Laurence Fink es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. La gente que pone el dinero para todos los proyectos que luego se convierten en realidad y se genera economía y se genera empresa a nivel mundial. Además de ser el fondo de inversiones más grande del mundo, tiene 9 billones de dólares en activos, equivalente a 7 veces el PIB español. Imagínense, una empresa privada. El 10% del PIB mundial o simplemente el doble del banco más grande del mundo. Pues, ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice Laurence Fink? Pues dice que en el año 2050, él cree en ello y lo está practicando, en el año 2050 no habrá futuro para las empresas no comprometidas. Esa es la realidad y nos va a ocurrir porque las grandes firmas inversoras no van a poner ni un solo dólar, ni un solo euro en ningún proyecto que no sea sostenible, que no sea socialmente responsable. Tenemos el reto de la innovación y cuando hablamos de la innovación de forma transversal, para que la innovación sea para todos, nos llegue a todos. Cuando uno lee la definición de innovación, se va a la RAE y dice en la primera sección, acción y efecto de innovar. Hasta ahí bien, no nada que decir, pero la segunda es más interesante porque nos dice es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Si no somos capaces de crear productos que ayuden a la generación de empleo, porque al final tiene que ser así, que los podamos usar todos, la innovación no será una realidad. Es posible, pero no será una realidad. La diversidad, algo de lo que se habla tanto, tenemos que ser capaces que el mundo laboral, que la creación de empleo también sea diversa. ¿Qué se dice de la diversidad? ¿Cómo la definimos? Se define de dos maneras. La definen como la variedad, la desemejanza y la diferencia, pero en su segunda acepción dice la abundancia, gran cantidad de cosas distintas. Por lo tanto, no hablamos de pequeños ejemplos.
No es suficiente con que en una empresa de 50 trabajadores o de 100 trabajadores nos conformemos con que haya 2 personas con discapacidad porque hay una cuota que dice que esto es así. Si entendemos que la diversidad es la abundancia, la cantidad de cosas distintas, tenemos que aspirar a la normalidad. Si no, el mundo laboral, el mundo del empleo y por lo tanto el progreso será más lento o estará más lejos. Y por último, la igualdad de oportunidades, algo que lo tenemos más metido en nuestro ADN, que lo usamos constantemente y que he encontrado una definición también que me gustó, la traigo aquí. Es anónima, no sé quién la ha escrito, pero me gustó. Esto de las redes y de Internet es maravilloso, encontramos cosas que no esperábamos. Y dice así: la igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que propugna que un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos. Y hablamos de acceso a la formación, de acceso al uso de las tecnologías y de acceso a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones. Y por último, para finalizar, decirles que yo soy un convencido, soy un optimista impenitente y procuro decirlo a menudo para intentar contagiar a quien no lo sea, que solo aquello que soñamos lo podremos conseguir. Es así, si lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y lo soñamos, al final pues ocurrirá. Y tengo al menos 3 ideas claras siempre en la cabeza cuando sueño, y es que las personas siempre son lo primero. Lo primero no es la economía, lo primero no es el empleo, lo primero no es la tecnología, lo primero son siempre las personas. El pasado no siempre fue mejor, eso es importante que no se nos olvide, y el futuro fue ayer. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Ismael, por una intervención tan brillante, tan completa de contenido y por remarcar algo que sabemos todos y agradecemos, que es la singularidad de la ONCE en el contexto internacional. Esto es una auténtica innovación, lo fue, lo ha seguido siendo de manera permanente en España y ahí están los resultados tan importantes, tan positivos para toda la sociedad en su conjunto. Gracias. Corresponde ahora la intervención a Rebeca Madruga, que es coordinadora de APN de Castilla y León, con el título de su ponencia Las políticas de vivienda como herramienta de lucha contra la pobreza, otra de las materias que hemos querido dedicar y que goza de gran actualidad también la concreción de este asunto. Cuando quieras, Rebeca. La mascarilla sí es incómoda de por sí con gafas, ¿verdad? Ya. Bueno. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañáis en este segundo foro social que organiza el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Gracias al presidente por tu compromiso con la ciudadanía, por poner el foco en la reconstrucción social tan necesaria en este momento, ¿verdad? Y por permitirnos siempre al tercer sector participar de una forma tan activa. Muchas gracias, de verdad. Gracias a la consejera de Familia que nos acompañaba antes, todas las personas que estáis aquí, que estáis en diferido, y a los compañeros y compañeras de panel. Gracias, Ismael, ha sido una maravilla escucharte. El año pasado hacíamos la primera edición de este foro social. Estábamos en plena pandemia, con todo el desconcierto de no saber cuándo íbamos a poder empezar a atisbar un poco de luz, y en aquel momento ya agradecía, en nombre de APN Castilla y León, la oportunidad de tener este espacio y de poder abordar aquellos retos a los que nos estábamos encontrando desde diferentes voces y perspectivas que consideramos que es algo muy importante, ¿no? Bueno, pues este año,
parece que, aun conscientes de la gravedad que sigue habiendo en la crisis sanitaria, parece que podemos levantar un poquito la mirada de la urgencia y poner la vista en el medio plazo, en el largo plazo, pensar en consecuencias y en recuperación. Y también en ese contexto sigo agradeciendo muy sinceramente este espacio, porque realmente pienso y pensamos desde APN que es muy importante que existan estos espacios y que se permita la reflexión y el pensamiento conjunto, compartido, a la hora de pensar en las medidas que ponemos en marcha para la reconstrucción y la recuperación social. APN Castilla y León, muchas de las personas que estáis aquí la conocéis, es la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social de nuestra comunidad autónoma, y nuestra principal misión es la defensa de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, y para ello promovemos acciones para la inclusión social, procurando la sinergia de todos los agentes de la sociedad, impulsamos y apoyamos el trabajo en red, comunicamos, visibilizamos, estudiamos la realidad de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León, y articulamos la representación e interlocución con las administraciones públicas para que se puedan defender de forma organizada y coordinada los derechos fundamentales y los intereses generales de los colectivos con menos oportunidades. APN Castilla y León está formada por una veintena de entidades sociales que llevan décadas abordando algunos de los retos más complejos de nuestra sociedad, llegando allí donde no llega ningún otro actor o agente de la sociedad, y por lo tanto acumulando conocimiento y experiencia en cómo debemos de abordar estos retos. Para la ponencia de hoy hemos elegido el título de las políticas de vivienda como herramienta de lucha contra la pobreza, porque, no sé si veis la presentación, gracias, porque en el marco de la recuperación y de la cohesión social es fundamental abordar la realidad de la exclusión residencial en la que viven miles de personas en España y también en nuestra comunidad autónoma. El derecho al acceso a la misma se ha convertido, desde la anterior crisis, en el determinante social más relevante, más importante a la hora de explicar los procesos de exclusión social y las situaciones de pobreza. Y la actual crisis sanitaria, además, ha vuelto a poner de manifiesto, una vez más, los problemas estructurales que existen en el ámbito de la vivienda y evidenciando la necesidad de políticas fuertes y cohesionadas, porque si bien es cierto que desde la anterior crisis, sobre todo, se han tomado medidas, se han puesto en marcha medidas, también es cierto, y nos lo dicen los datos que ahora vamos a ver, que ni han sido suficientes ni han dado respuesta a los problemas estructurales que nos acompañan y que acompañan este reto social, y por lo tanto es imprescindible sumar esfuerzos entre administraciones, con las entidades del tercer sector, para conseguir que las personas tengan la garantía de acceder a la vivienda y disfrutar de un entorno adecuado conforme a las necesidades de su entorno sociofamiliar, tal y como lo señala el principio 20 del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Desde APN venimos señalando cómo los efectos de la pandemia han dejado ver más que nunca la problemática de vivienda y cómo la vivienda es una prioridad, además de un derecho, que es la base fundamental para poder abordar otras facetas de la exclusión social, porque si no tienes una vivienda es muy difícil que el resto de dispositivos de atención a la persona y de integración social funcionen. Venimos también insistiendo desde APN Castilla y León que la lucha contra la pobreza no es algo específico de las políticas sociales, sino que hacen falta actuaciones en materia de vivienda, pero también en materia de empleo, de educación, de conciliación, de convivencia, y por lo tanto, en la lucha contra la pobreza es necesaria la implicación de todas las consejerías del Gobierno regional y el impulso de políticas transversales, y que éstas impulsen a su vez una estrategia regional de lucha contra la pobreza. Es necesaria una visión integral, no solo de las políticas de vivienda, sino también del acompañamiento en los procesos de inclusión social, que es multifacético y multidimensional. Esto quiere decir que debe de abordarse desde todas las áreas de forma coordinada. Para materializar el derecho a la vivienda hay una serie de elementos que son fundamentales. Por un lado, si bien es cierto que las competencias en materia de vivienda están en la comunidad autónoma, también es cierto que el hecho de que se vaya a aprobar por primera vez una ley estatal, así como un plan estatal en materia de vivienda, es un elemento importante, puesto que establecerá un marco de referencia, unos mínimos, para que a partir de ahí cada comunidad autónoma complemente y construya
conforme a las características específicas de su entorno. Dicho esto, nuestro foco está en la comunidad autónoma, por supuesto, y aquí reitero una vez más porque creemos de verdad que es de suma importancia que no es una cuestión de sectores o divisiones de la Administración, sino que es necesario que exista una estrategia coordinada de vivienda con los servicios sociales y con las entidades del tercer sector, y adaptar esta estrategia a las diferentes realidades que coexisten dentro de la exclusión residencial, porque lógicamente no es lo mismo abordar situaciones de sinhogarismo que abordar situaciones de infravivienda o que abordar situaciones de personas que, incluso teniendo en general una situación de inclusión social, no puedan, por su salario o por el coste y la situación del mercado de vivienda, acceder al libre mercado. Por lo tanto, hay que atender a todos los colectivos desde una perspectiva integradora en el conjunto de la sociedad, y las entidades del tercer sector pueden ser el vínculo y el actor complementario que aporte una mirada integral y holística desde su cercanía, desde su profesionalidad y desde su experiencia. ¿En qué nos basamos en EAPN para las afirmaciones que os estoy trasladando y para las propuestas que trasladamos? Pues nos basamos en primer lugar en el mapeo y diagnóstico constantes que realizan las entidades del tercer sector en su trabajo diario, en el seguimiento que venimos realizando de la exclusión residencial desde hace décadas y en los últimos datos disponibles que ponen cifras a la realidad que vivimos, como son el informe FOESA, por ejemplo, el último informe completo que se publicó en 2019, nos decía ya que el 56,3% de la población en Castilla y León y el 60,1% de la población en España se encuentra con dificultades importantes en el ámbito de la vivienda. Nos decía también que el 14,5% de la población castellano y leonesa en situación de exclusión social se encuentra en una situación de vivienda insegura y el 25,3% se encuentra en una situación de vivienda inadecuada. Este mismo miércoles, hace 2 días, el FOESA ha publicado un adelanto de lo que será su próximo informe y sigue evidenciando la crudeza de este problema con datos como que las situaciones de insalubridad en la vivienda se han duplicado con respecto a 2018. Nos basamos también para nuestras afirmaciones y nuestras propuestas en el Boletín Especial de Vivienda Social, que se publicó en septiembre del año pasado por parte del Observatorio de Vivienda y Suelo, que nos aporta datos como que el parque de vivienda social en España se sitúa 6 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea. O también, por ejemplo, el dato de que la vivienda protegida destinada al alquiler se ha caracterizado en España históricamente por una presencia significativamente inferior a la destinada al régimen de propiedad, con todo lo que esto conlleva. En Castilla y León, la trayectoria de la vivienda protegida en las últimas 4 décadas muestra cómo el número de viviendas libres terminadas prácticamente duplica a los nuevos hogares, que a su vez doblan el número de viviendas protegidas construidas en este periodo. En lo que respecta a la distribución porcentual de calificaciones provisionales, la vivienda protegida de alquiler ha sido en Castilla y León también históricamente escasa, al igual que en otras comunidades autónomas como Cantabria, Castilla-La Mancha o Extremadura. Con respecto a la inversión en vivienda efectuada por las comunidades autónomas, se observa cómo, tras el progresivo incremento que tuvo lugar entre 2002 y 2009, se produce una notable reducción entre 2010 y 2013 debido a la anterior crisis, que a pesar de que ha ido repuntando y recuperándose, en 2019 estaba todavía muy lejos de alcanzar los niveles registrados en la anterior crisis. Por otro lado, la pérdida de vivienda y el endeudamiento es otro de los factores preocupantes que evitan e impiden la efectividad del derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada. Y en este sentido, según el FOESA, la exclusión en la dimensión de vivienda se compone de 8 indicadores. Pues bien, en el conjunto de la sociedad española, el 23,7% de la población está afectada al menos por uno de estos indicadores, cifra que se eleva hasta el 60% de la población que se encuentra en situación de extrema pobreza. Es imprescindible, a la hora de abordar la necesaria adaptación de la política de vivienda al contexto social actual, prestar especial atención a la exclusión residencial, puesto que tiene una naturaleza multidimensional. Esto quiere decir que un alojamiento digno y adecuado no garantiza por sí solo la inclusión social, pero sí es una condición indispensable para ello.
Por eso es importante que la exclusión residencial sea una cuestión de política de vivienda y no solo de las políticas sociales. Por su parte, las situaciones de sinhogarismo siguen constituyendo una grave problemática, lamentablemente imposible de dimensionar debido a la falta de datos oficiales que no se publican desde 2012 y que elevaba ya entonces la cifra a aproximadamente 33.275 personas a nivel estatal. Y si bien es cierto que se ha avanzado sobre el papel a través de la Estrategia Nacional e Integral para Personas sin Hogar de 2015-2020 y también con la implementación de iniciativas muy innovadoras, como por ejemplo el Housing First, también es cierto que es imprescindible contar a nivel autonómico con una estrategia para abordar el sinhogarismo que vaya de la mano de las entidades del tercer sector, que son las organizaciones que más lo conocen y que trabajan con las personas que lo sufren. En relación con la situación socio-residencial de colectivos vulnerables, como la comunidad gitana, el último estudio realizado, el de Mapa sobre Vivienda y Población Gitana de 2015, confirma la tendencia cada vez mayor a la inclusión residencial normalizada de la población gitana en Castilla y León, pero sigue marcando la necesidad de abordar situaciones acuciantes de chabolismo e infravivienda que se siguen dando en nuestro territorio. En este sentido, es importante destacar que en febrero de 2019 se firmó el Pacto para la Erradicación del Chabolismo con el objetivo de erradicarlo en 2020 y si bien es cierto que en algunas localidades se ha avanzado al respecto y que existe voluntad política, también es cierto que el número de chabolas sigue persistiendo, entonces hay que seguir trabajando en este sentido. Preocupa también especialmente la persistencia de infravivienda, que afecta a un 8,41% de los hogares, el alto índice de segregación residencial y el hacinamiento, que afecta a un 11,89% de las viviendas. Según las características socioeconómicas del hogar, se confirman patrones que ya se venían evidenciando de vulnerabilidad en la exclusión residencial, que están relacionados principalmente con el nivel educativo, con la situación laboral, con el estado civil o el país de origen de la persona, también con la presencia de personas con problemas de salud y con enfermedades crónicas o con la percepción de ayudas sociales. Destacan especialmente aquellos hogares conformados por familias monoparentales, principalmente formados por madres solas, con hijos e hijas a cargos, los hogares unipersonales de personas mayores y los hogares con rentas más bajas. Por otro lado, los aumentos de los precios de la vivienda, la precarización del mercado laboral, estarían también detrás de los datos de emancipación de las personas jóvenes, que son los más bajos desde el 2002, según el Consejo de la Juventud de España. Y este dato creo que es muy alarmante, ¿no? Los más bajos desde el año 2002. En el caso de los jóvenes, además de este patrón de vulnerabilidad que se evidencia, nos encontramos con el hecho de un gravísimo alto porcentaje al borde de la exclusión residencial, habida cuenta de los obstáculos que, como decíamos, se encuentran especialmente en cuanto a la precariedad laboral, y también hay que destacar muy especialmente dentro de este colectivo las dificultades añadidas que tienen los y las jóvenes que han pasado parte o toda su infancia en el sistema de protección bajo medida de tutela. Por último, no podemos dejar de hablar del entorno rural. En este sentido, los compañeros que van a intervenir después de mí nos darán muchísimo más detalle, pero sí que queremos destacar que en el entorno rural confluyen varios retos sociales, como son el envejecimiento de la población, la despoblación, la falta de oportunidades laborales, la falta muchas veces de acceso a servicios básicos, y por tanto es imprescindible llevar a cabo una estrategia integral, no solo orientada al acceso a la vivienda a través de la rehabilitación o la compra de viviendas para el alquiler social, como mencionaba la consejera, sino también generar oportunidades de empleo y mantener e incrementar el acceso a los servicios, porque si no hay servicios difícilmente vamos a fijar población. Entonces hay que incrementar el acceso a los servicios, a las nuevas tecnologías, quizá ya no tan nuevas como decía Ismael, también a la sanidad, a la educación, aprovechar el esfuerzo que hace esta comunidad autónoma por mantener colegios abiertos con un número reducido de alumnos y con todo ello contribuir a una mayor justicia social en el entorno rural y a la fijación de la población. En este sentido, desde muchas de las entidades sociales se llevan a cabo estrategias muy interesantes para fijar población, para apoyar la inclusión social de personas muchas veces migrantes o refugiadas en el entorno rural,
y con ello apoyar todas estas dimensiones que vemos que afectan a los retos que acabamos de mencionar en este entorno. Este diagnóstico que acabo de hacer, haciendo un repaso de los indicadores más significativos, permite situar el punto de partida que fundamenta las propuestas y las demandas que se vienen haciendo desde APN Castilla y León y desde otras entidades del tercer sector, y que evidencian algunas de las causas por las cuales el derecho a la vivienda y el acceso a la misma se ha convertido, como decía antes, en el determinante social más importante, más relevante, de mayor impacto en los procesos de exclusión social y en las situaciones de pobreza. Y evidencia asimismo la urgente necesidad de adaptar la normativa vigente a la realidad social actual. En este sentido, actualmente, en nuestra comunidad autónoma se está llevando a cabo una modificación de la Ley 9/2021 del derecho a la vivienda, que tiene un marcado carácter social y que contempla muchas de las claves que acabamos de ver, pero es cierto que necesitará complementarse de la visión del tercer sector e ir acompasada con las medidas que se pongan en marcha y que se reformulen desde el área de los servicios sociales, que se encuentra también a su vez en un momento de cambio y en un momento de necesidad de un profundo cambio sistémico si quiere abordar con éxito todas las consecuencias que se han derivado de la crisis de la COVID-19. A modo de conclusión, y ya para terminar, desde APN Castilla y León consideramos fundamental que las viviendas promovidas por fondos públicos tengan titularidad pública permanente para evitar la deriva a la privatización y la pérdida de recursos públicos. Asimismo, las viviendas promovidas bajo algún régimen de protección deben conservar su calificación permanente, de forma que siempre sean susceptibles de resolver necesidades de alojamiento de los colectivos que se encuentren en riesgo o en situación de exclusión residencial. Es también necesario incrementar el esfuerzo en materia de rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas. También es necesario llevar un control de las situaciones anómalas que se realicen en su uso y promover la vivienda asequible fundamentalmente en régimen de alquiler. Destacar también que es imprescindible mantener diagnósticos actualizados sobre las principales problemáticas en relación con el derecho a una vivienda digna, a través de estudios de investigación a distintos niveles sobre la exclusión residencial y estudiando sus problemáticas específicas, como son los diferentes casos que acabamos de ver, ¿no? El sinhogarismo, la infravivienda, la segregación residencial o el riesgo o situación de pérdida de vivienda. Otro aspecto fundamental es la acción preventiva para evitar llegar a situaciones de pérdida de vivienda, también para evitar situaciones de sinhogarismo, de hacinamiento o de alquileres no regulados. Es preciso que en estas acciones preventivas se tenga en cuenta las situaciones de especial necesidad o vulnerabilidad y que se establezcan criterios de prioridad en las intervenciones cuando haya en la unidad de convivencia perfiles de especial vulnerabilidad como los que acabamos de ver, ¿no? Personas dependientes, personas mayores, menores, familias monoparentales, en su mayoría formadas por mujeres. Y para concluir, decir y reiterar que la colaboración entre sectores, con una implicación activa del tercer sector de acción social, es fundamental para la consecución de unas políticas y actuaciones de vivienda que garanticen realmente el derecho de acceso a la vivienda y que sean efectivas en la erradicación de la exclusión socioresidencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por esta excelente intervención sobre un asunto, y lo has dicho muy bien, ¿no?, que conforma parte de los derechos fundamentales de las personas, de su dignidad. A veces se dice que el tratamiento que dio la Constitución española al incorporar el derecho a esa vivienda digna en el artículo 47 de la Constitución, en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica, es un tratamiento que podría haber sido mejor, seguramente sí, pero en todo caso, con el tratamiento que tiene en la actualidad, lo que está claro es que ese derecho a la vivienda digna hay que ponerlo en relación con la dignidad de la persona.
de la que emanan, como dice la propia Constitución, los derechos de la personalidad. No es posible que se tutele, se promueva la dignidad de la persona sin que exista un derecho a una vivienda digna. La vivienda forma parte de la esencia del ejercicio de los derechos. Muchas gracias por esta reflexión, muchas gracias por el trabajo que se realiza desde la red contra la pobreza, la exclusión social, que son dos de los grandes males que ponen en peligro el Estado social y democrático de derecho y por tanto han de ser objetivo prioritario de actuación de los poderes públicos, y desde EAPN siempre se está recordando con notable eficacia, concreción y compromiso. Gracias. Procede a continuación la intervención de Ángel de Prado Herrera sobre claves que el mundo rural atesora para generar modelos de sostenibilidad ante el cambio climático. Vamos dentro de esta mesa también a hablar del mundo rural. Esta semana hemos tenido ocasión de profundizar en ese debate con la presentación del informe del CES de España titulado Un mundo rural vivo y sostenible, que tuvo lugar en Palencia. Se presentó el pasado miércoles y sin duda las claves sobre el desarrollo del mundo rural y el cambio de paradigma en la sociedad para el CES de Castilla y León constituye uno de los objetivos prioritarios de estudio. Se está preparando un informe a iniciativa propia al respecto y agradezco mucho estas dos intervenciones. Ángel, cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días a los presentes y a los que están siguiendo por las redes este foro, ¿no? Reitero los agradecimientos, al igual que los compañeros anteriores, en que se celebre este foro por segunda vez y además ya con cierta presencia y todo el trabajo que está haciendo el Consejo y el Grupo de Enlace, ¿no? Bueno, desde Huebra, una de las 3 asociaciones de Grupo de Desarrollo Rural que hay en Castilla y León, que yo represento aquí hoy, entendemos de que el COVID, la pandemia, ha sido un aldabonazo, una colleja de la naturaleza para que de una vez espabilemos un poco, porque no acabamos de creernos el tema de lo que tenemos encima desde hace mucho tiempo y que esta sociedad no quiere hincarle el diente ni siquiera a nivel de debate. Y es que el mundo va a ser diferente de aquí en adelante, ya lo está siendo, pero muy diferente de lo que la gente tiene en la cabeza, de lo que el mundo en general, sobre todo los países más ricos, tenemos en la cabeza. No venimos evidentemente a dar lecciones, sino a poner sobre la mesa reflexiones que nosotros mismos estamos teniendo como grupo para ver por qué camino tiramos de aquí en adelante, porque la cosa no está fácil y sin embargo coinciden un montón de cuestiones que van a hacer que el mundo sea muy diferente, bastante más diferente del que fue el cambio en los años 60, cuando España, por razones estratégicas, entramos en el Club de los Ricos con el plan de estabilización y nos dieron permiso para participar de la tarta rica del mundo, y aquí estamos. Y estamos pensando que todo el mundo es como el nuestro, pero somos una minoría todavía muy grande. Y esa tarta no va a poder seguir siendo ni como ha sido, ni debe seguir siéndolo, porque evidentemente el planeta está reventando. Y los datos de los científicos son evidentes y se está acallando el tema del panel del cambio climático, que hace pocos días se ha tenido que filtrar ya descaradamente los datos para decir esto es mucho más grave, y los gobiernos están tratando de acallar y los medios de comunicación no quieren plantear debates sobre este tema, pero la población y las entidades sociales debemos estarnos planteando esto muy seriamente, ¿no? Igual que el año 60 para nosotros, para España, supuso un cambio de una agricultura y un campesinado y una forma de vida de país normalito a pasar a país capitalista rico en poco más de 2 décadas, ¿no? Y eso supuso un crecimiento de las ciudades exponencial forzado, fue forzado, no fue por decisiones políticas, y el medio rural quedó en el chasis. De estas entidades que estamos aquí representando, tenemos ya 25 o 30 años de media que llevamos toda la vida dedicados a decir esto no puede seguir así, el tema del medio rural no puede seguir así.
¿Por qué? Pero no por una razón solamente afectiva, emotiva, sino por meras razones estructurales. Es decir, esta región, sin su territorio, no es nada. Esta región, si tiene algún futuro, es por el territorio y los recursos que tiene. Y seguir mirando hacia mundos de automovilismo, industria aeroespacial, tecnología de altísimo nivel, todo este tipo de cosas que se oyen, pensamos que hay que mirar de otra manera porque por ese camino no vamos a ir bien. Tenemos dos mitos en la cabeza metidos, que nos han metido estos años, que uno es el crecimiento indefinido y otro es el tema de que, o sea, que es inagotable el planeta y demás, ¿no? Y que la capacidad tecnológica y científica del hombre es capaz de resolver todos los problemas. Y ambas cosas son dos mitos que no se justifican en nada, ni hay razones para, ni argumentos sólidos ni serios para decir que eso es cierto. ¿Por qué seguimos hablando de economía, tanto las entidades sociales como las empresas y como todo el mundo, de crecimiento, de urbanismo, de... que es que todo eso no tiene sentido y es muy duro tenerlo que decir, pero esta economía que tenemos no va por buen camino. O sea, tiene que cambiar radicalmente. Entonces nosotros, mirando en esta reflexión de qué hacemos en el futuro, qué hacemos en esta encrucijada tan importante, por otro lado, de fondos europeos, de voluntad política de que las cosas cambien, de transición ecológica y demás, que también es una grandísima oportunidad, cómo esto lo llevamos a cabo en la realidad de las cosas, en las actividades que tengamos que hacer los próximos años y dónde tomamos referencias. Y lo que traemos nosotros sobre la mesa es decir, pensemos que la cultura rural, la cultura campesina, que no significa que eso quede en los pueblos, ¿eh? Los pueblos también hay gente y mucha gente que vivimos con criterios muy parecidos al tema urbano, pero sí que hay en la cultura campesina y en la cultura rural una serie de cuestiones que están ahí, que la gente que tiene más de 60, 70 años las vivió en la infancia, en la década de los 60, ¿no? Que cuando no el petróleo y cuando los fertilizantes no eran de uso común en el medio rural, la movilidad no era la misma, pues tenía una forma de vida que es interesante analizar a qué cosas de esas tenemos que tomar como referencia. No significa volver exactamente a los años 50, pero sí que hay que tomar como referencia formas de vida que hay que volverlas a pensar y volverlas a actualizar. Si le dan... Una cuestión básica y fundamental es que la gente en esos años vivía con una austeridad infinitamente mayor que la de ahora. Ahora, salvo una parte de la población que está en exclusión, el resto de la gente vive en unos niveles de consumo, de viajes, de comidas, de derroche de ropa, de consumo que es absolutamente descerebrado para el planeta y para todo. Entonces, esa austeridad implica que tenemos que pensar en decrecimiento urgente de consumos de bienes, servicios y de movilidad, porque no hay recursos para poder moverse, no hay energía, no hay petróleo, no hay combustibles, no hay gas para producir el fertilizante y la comida, y por lo tanto eso implica un cambio radical. Ese decrecimiento, por lo tanto, no es para todos igual. La gente que está en exclusión probablemente lo que tiene es que crecer un poquito en los consumos básicos y ponerse a un nivel de dignidad que hoy no lo están, ¿no? Hay una segunda cuestión, es que entonces la gente se movió lo imprescindible. Mucha gente mayor de nuestros pueblos ha conocido el mar con los viajes del inserso a los 70, 80 años. Esta movilidad de ahora, que el disfrute de la vida es viajar, moverse para cualquier cosa y consumir a lo bruto, no tiene ningún sentido y hay que retomar esas formas de estar en el mundo mucho más tranquilas y más apaciguadas que lo que estamos ahora, ¿no? Después está el tema de la autosuficiencia alimentaria, o que básicamente la gente comía con lo que se daba en el propio municipio, con lo que se daba en el entorno, en los pueblos, y tenemos que ir a volver a pensar que la alimentación hay que producirla lo más cerca posible del consumo, no como ahora, que la media de lo que viaja cualquier producto alimentario, sea en materia prima, sea elaborado, desde que se produce hasta que se consume, es de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros recorre cualquier producto. Es una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza, y menos bobadas de globalización y de aquí se puede comprar cualquier cosa en cualquier parte y que venga de cualquier parte del mundo. Es una auténtica aberración energética, no tiene ningún sentido, ningún camino. Otra cuestión a poner sobre la mesa para pensar es el tema de que los consumos energéticos que tenemos ahora
para simplemente calentarnos y demás son tremendos, ¿no? Y que, lógicamente, los consumos que había en el medio rural anterior a nuestra entrada en el Club de los Ricos, pues evidentemente eran mucho menores. No se trata de vivir con una situación de pobreza energética como en los años 50, pero evidentemente habrá que hacer toda una labor de aislamientos y de mejora de eficiencia energética en las casas para que los consumos sean moderados o mucho más moderados de lo que son en la actualidad, ¿no? Que estamos basados todos en calentarnos a base de combustibles fósiles básicamente, y no se va a sustituir con todo lo que se diga por falta de materiales, no solo por falta de energía, con plantas solares o con eólica, no se va a hacer, aparte de lo que supone el impacto para nuestro medio en Castilla y León de las macroplantas solares, del tema eólico, que encima además, como en los antiguos pantanos, el beneficio se va a las ciudades, a las capitales, sobre todo Madrid, Bilbao y ya está. Y en el medio donde se hace el deterioro no queda nada, queda desierto, queda migración, queda un desastre, ¿no? Entonces, ese tema hay que repensarlo radicalmente. Primero, bajar muchísimo los consumos en todo el tema de los usos para la calefacción de las viviendas, para la producción, especialmente de la agrícola, que el modelo agrícola tiene que cambiar porque el que tenemos ahora es una aberración, es cambiar gas y calorías, digamos, producidas por el gas fundamentalmente convertido en fertilizante en alimentos. Eso no tiene ningún camino y este trabajo hay que hacerlo y tenemos todo el territorio para poderlo hacer. Somos en eso una gran potencia de futuro. O sea que el medio rural no solo no es un problema, como pretenden hacernos ver, que cada vez más políticos, gente que decide, incluso las propias organizaciones, tenemos más la cabeza en el medio urbano. Somos urbanitas de concepto y ni siquiera pensamos que eso de lo rural es una oportunidad, sino que eso es un problema. Y a ver cómo solventamos la papeleta que tenemos con los incendios y a ver cómo solventamos los problemas de tal, los problemas de alimentación y a ver cómo solventamos otras cosas, pero en absoluto pensando que hay que repoblar el territorio, que no se pueden hacer macrogranjas, que no se pueden hacer barbaridades con el territorio, sino que hay que conservar y hacer toda una serie de trabajos porque nos es fundamental para la vida. Por lo tanto, el que crezcan las ciudades es una aberración. Hay que pensar en cómo repoblar el medio rural, pero evidentemente con unos niveles de dignidad para la gente y favorecer que nuestros jóvenes, en vez de irse a Frankfurt, a Berlín, a Australia, que muchos padres te dicen encantar de la vida, por la edad que tengo amigos de esas edades que están encantadísimos de que sus hijos hayan emigrado y estén cobrando grandes sueldos, no se sabe dónde, por hacer no se sabe qué. Algunos hacen cosas muy raras, ¿no? Incluso que socialmente deberían estar penalizadas por el daño que hacen al planeta, en lo que trabajan. Pero en vez de pensar, ¿no? ¿Y por qué esa gente no se ha quedado en este territorio y hace lo que hay que hacer en este territorio de conservar, de producir comida, de producir oxígeno y otra serie de cosas mucho más viables e interesantes para el planeta que no la especulación en bolsa o no sé qué cosas se hacen en la City de Londres? Bueno, otra cuestión fundamental es también que hay que fundamentalmente rehabilitar viviendas en el medio rural y no construir en el medio urbano. Además, la rehabilitación hay que hacerla con materiales como fue la arquitectura popular, que la arquitectura popular utilizaba materiales del entorno que además muchos de ellos, la gran mayoría, salvo las tejas y poco más, son biodegradables y quedaban en nada. Esas viviendas han durado 100, 200 años, voy a decir una maldad, sin participación de arquitectos, no se han caído tantas, muy poquitas se han caído y han durado tanto más que las construcciones de los años 60 para acá, y encima estéticamente no hay color. O sea, quien compare muchos de nuestros pueblos estéticamente con las urbanizaciones de adosados que se han hecho alrededor de las ciudades, pues bueno, no hay comparación posible. Luego, aquella gente de esos años no era tan analfabeta y tan tonta, sabía muchas de las cosas que se hacía. ¿Eso hay que mejorarlo para que tenga mayor eficiencia energética? Sí, pero volvamos a construcciones tradicionales, a esas técnicas y con aislamientos tradicionales. No empecemos a meter ladrillos que se calientan con petróleo que viene de Arabia Saudí. Es que cuando aquí se hacía con tapial y han durado las casas un montón de tiempo, tanto más que con ladrillo. Bueno, pues esas cosas hay que repensarlas, hay que actualizarlas. No decimos que de repente todo el mundo vaya a vivir en casas de tapial y todo lo que se haga de aquí en adelante, pero sí que hay que reconstruir, ver que por desgracia perdimos con la inmigración. Yo la inmigración siempre la veo como una desgracia para el país que pierde. Tenemos, creo que son 800.000 castellano-leoneses fuera de la región. Muchísimas casas que están ahí que no se sabe si se usan, no se usan, que están medio vacías, medio en ruinas. Ver cómo todo eso se podía recuperar para arreglarlas con fondos de estos actuales que van a venir y demás y ofrecérselas a gente joven para que se venga al medio rural a trabajar en algunas cosas que diré a continuación que me parecen básicas y muy fáciles de poner en marcha y de crear miles de empleos en muy poco tiempo y muy fácilmente. Bueno,
se construían todas las infraestructuras básicas de los pueblos, se hacían con materiales reciclables, las cercas de las tapias de los cercados de los prados y de todas las fincas, los abrevaderos, las calles se hacían sin cemento, todo ese tipo de cosas que vuelves a recuperar, ¿no? Cualquiera que vaya a Portugal verá los adoquinados que sin cemento, bien hechos, y son además estéticamente bonitos y no tienen un consumo energético brutal para hacer ese tipo de infraestructuras, ¿no? Eso hay que volverlo a repensar, porque ahora se está sustituyendo muchas cercas de fincas y demás por hierro, por mil historias que no tienen nada que ver ni medioambientalmente, ni estéticamente, ni nada con lo que se venía haciendo y con materiales de al lado de allí mismo, ¿no? Que siempre son reutilizables y que digamos que el impacto es mínimo con el uso de esos materiales. Por supuesto, el tema de lo que tenemos en Castilla y León, de urbanismo de pueblos compactos, pues hay que volver a repensar frente a esta barbarie que se ha producido del copiar modelos americanos de la posguerra americana, después de la Segunda Guerra Mundial, de las urbanizaciones fuera de las ciudades, ¿no? Del individualismo, de cada uno en su casa y ocupando unos espacios tremendos y moviéndose con el coche permanentemente de un lado para otro, ¿no? Cuando los pueblos tenían mucha más racionalidad, se iba a todas partes andando, incluso en las ciudades de Castilla y León, hasta hace bien pocos años, todos los cascos urbanos eran de nivel humano, no había que coger el autobús para nada, ¿no? Bueno, todo esto se ha desmadrado y esto va en contra de la salud del planeta. Ya no es una cuestión de debate político, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Bueno, estaría también el tema de todas las propiedades comunales, que hay muchísimas propiedades comunales en Castilla y León, es de donde más quedan. En 1800 había en España 20 millones de hectáreas de comunales. Con las desamortizaciones del 19 y demás, aquello se ha hecho un desastre. Con eso crecieron las ciudades a costa de esos bienes rurales y digamos en este momento quedan como unos 4 millones más o menos, de los cuales 2 millones están en Castilla y León, fundamentalmente provincia de León, provincia de Palencia y Burgos, fundamentalmente. Pero hay montones de terrenos que son monte de utilidad pública, montes consorciados, todo este tipo de cosas que parece que es una cosa de la administración autonómica. Y no, la propiedad en origen, que no hay escrituras de eso, es del común de vecinos. Eran comunales. Ahora dice, son de los ayuntamientos. Bueno, podemos decir que son de los ayuntamientos porque no hay otro gestor más cercano, pero propiedad en una escritura no hay. Ni es de los ayuntamientos, ni es de la Junta. Aunque lo gestione la Junta y hayan hecho las cosas que hizo Licona con los pinos y todo este tipo de cosas y eucaliptos que habría que quitar de muchos sitios porque son un peligro de incendios permanente y una debacle para el medio, ¿no? Todos esos territorios hay que volverlos a recuperar, o bien para conservar, o bien para repoblar, o bien para poner en uso agrícola, de volverlos a cultivar con criterios colectivos, que es como funcionaron desde la Edad Media, con criterios de gestión colectiva. No con criterio individualista, porque así no funciona. Colectivamente sí funciona, si se reparte no funciona. Eso es un elemento a tomar en cuenta para cómo hacer con muchas de las cosas que tenemos en el territorio y que son públicas, que no hay que ir ya son de siempre han sido, digamos, de uso común, de uso de los que vivían en ese territorio, pero en este momento, digamos, la titularidad, por entendernos, es pública, es de todos y por lo tanto se puede gestionar de otra manera. Bueno, esa gestión colectiva sería importante recuperarla y poner todo eso en valor. Y darle acceso a jóvenes y demás a ese tipo de trabajos que hay que hacer en ese territorio. Estaría también la recuperación de los trabajos comunales que se tenían en los pueblos para mantenimiento de los bienes comunes. El nombre nuestro de nuestra asociación, Huebra, trabajar a Huebra, es eso, salir a trabajar, a limpiar caminos, a limpiar fuentes. Cogimos el nombre porque, bueno, más en Castilla que en zonas de León y demás, se utilizaba para designar esa figura de salir a trabajar conjuntamente determinados días en los pueblos para el mantenimiento entre todos de lo que todos usaban, ¿no? Fuentes, abrevaderos, caminos, lo que fuera en cada caso. Ese tipo de trabajos es muy interesante, no digo que haya que hacerlo voluntario, pero sí que hay que empezar a pensar en recuperar esas formas de trabajo que a veces eran hasta niveles particulares muy bonitas y muy interesantes, muy curiosas, ¿no? Estaría también un tema fundamental, que es que se nos ha roto el esquema tradicional de cuidado a los mayores, cuando los hijos estaban cerca y se cuidaban entre los diversos hermanos, de los diversos hijos de esos padres, y que con la migración, desgraciadamente, esto está hecho unos zorros, ¿no? Y se está perdiendo hasta la mínima moralidad que teníamos en decir que al menos que te sientas responsable de los mayores.
Ahora, hablar de que los hijos sean responsables de los mayores, bueno, y que los nietos lo sean, eso ni pensarlo, cuando hoy, afortunadamente, hay nietos que podrían cuidar perfectamente de abuelos por la esperanza de vida tan larga de los mayores, ¿no? Se está perdiendo esta obligación moral que teníamos en la sociedad, no digo de cuidar, porque siempre le toca a las mujeres, de cuidar directamente, pero al menos de la preocupación de cómo se resuelve eso, y no se resuelve con sistemas de residencia. ¿Por qué a la gente nos empeñamos en meterla con 90 años en un internado? Es que es una cosa, porque es muy cómodo para los hijos fundamentalmente, ¿no? Me desentiendo y los profesionales lo cuidan, ¿no? Hay que buscar otras fórmulas y corresponsabilizar a las familias y no a las mujeres, que en el 99% de los casos es así, ¿no? Porque como la gente está lejos, está en Madrid, está en Barcelona, está en Bilbao, por la inmigración de los padres, bueno, cuando los padres se han dejado la vida, han puesto el dinero para las entradas de los pisos, han puesto el dinero para empezar los negocios allí, han puesto todo y ahora no quieren molestar a los hijos, que es más gorda, ¿no? Y están en soledad y ahí hay un campo inmenso donde trabajar, que ya se ha empezado con todo el tema de la atención en las casas y demás, ¿no? Bueno, esto no significaría que la vida tenga que ser triste y aburrida y demás, sino que hay que recuperar también las culturas locales y las culturas rurales que tenían mucho de alegrar la vida a la gente, ¿no? Alegrar la vida. Y que las fiestas tenían un sentido de 1, 2, 3 veces al año, pero no como ahora, que cualquier fin de semana es una juerga increíble para la clase media o clase alta en cuanto a gasto energético o gasto de consumo de comida y demás. Sino ser mucho más moderados e ir con las estaciones del tiempo. No hacer fiesta todos los días, porque tal, eso no sé si da más felicidad, pero está basada el consumo actual en que trabajamos 5 días y 2 días es al desmadre, ¿no? Incluso a cosas que son hasta malas para la salud, ¿no? Cuando las fiestas de hace unos años eran una ilusión por tener la fiesta, que tenías pocas, y eran unas fiestas con unos consumos muy moderados, se comía mejor, se hacían 2, 3 días de fiesta, 4 días, pero no era el desbarre de ahora, que es un absoluto, una cosa poco entendible. Y por supuesto, desde el punto de vista de sostenibilidad, cero, absoluto, ¿no? Bueno, y por último, recuperar y empezar a hacer trabajos desde la gestión de lo comunitario. O sea, volver a recuperar, ya que tenemos pueblos pequeños, eso es una ventaja para que la gente se pueda juntar y pueda decidir conjuntamente cómo ir gestionando el territorio, cómo ir aprendiendo, cómo dar acogida a la gente que venga de nuevo. ¿En qué cosas ahora mismo se podía generar empleo para hacer atractivo el que la gente vaya a los pueblos? Pues en 3 cosas muy básicas y muy fundamentales. Una, en el tema de cuidado a mayores. Digamos, aunque se haga con profesionales, aunque la familia esté, pero digamos por las razones que sea no pueden cuidar y haya gente que atienda a sus mayores en casa y haga dinamización, no solamente el cuidado de la limpieza, el cuidado de los medicamentos, el cuidado de cómo está esa persona, sino también el prevenir el tema de de la dependencia, el atrasar lo más posible la dependencia, porque la gente tenga actividad cultural, social, diaria. Hay que invertir dinero en ese tipo de cosas, que generaría mucho empleo de gente joven, probablemente empleo femenino mayoritariamente, que es en el tema de dinamización de todo el asunto del conocimiento de los mayores, activarlo, recogerlo, ponerlo en marcha y hacer actividad con ellos permanentemente. Una segunda cosa que se podría hacer en el sector es todo el tema de la recuperación forestal, de mantenimiento, limpiezas para evitar la millonada que nos gastamos en incendios después del destrozo que se ha preparado y que ya tiene mala solución cuando se meten tanto dinero a apagar lo que se ha incendiado, y sobre todo a poner árboles a toda velocidad en todos aquellos espacios que se pueda y generar empleos públicos para que haya gente que pueda ir a hacer estas tareas, estas labores que estamos diciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas líneas de trabajo, el tema mayores, el tema de recuperación medioambiental en sentido amplio, y el tema de recuperación de vivienda, rehabilitación y mejora energética de las viviendas para menores consumos de calefacción y demás, serían 3 tareas que ahora mismo estarían en los pueblos muy en disposición de poderse hacer sin tener que andar con muchos trámites, ¿no? Se trataría de poner recursos, poner viviendas en marcha y ofrecer a gente joven vivienda y trabajo para poder hacer esos 3 tipos de cosas. De momento pueden hacerse muchas cosas más,
más, pero no hay tiempo para extenderme más en este asunto. Con esas tres cosas serían fundamentales. Entonces, pensamos que o vamos pensando en estas cosas en esta región, de cómo cambiar radicalmente la visión sobre las cosas y decir, no, que el problema nos lo crean las ciudades, que consumen la energía, que concentran todo el dinero. Esto mucha gente ni en la peor de sus pesadillas se le pasa por la imaginación, a nivel urbano, hoy, en Castilla y León y en España. Pero la cruda realidad es que hay que empezar a pensar que cantidad de empleos de los que viven las ciudades, de cantidad de cosas que se hacen, hay que dejarlas de hacer ya, pero en un corto periodo de tiempo, mucho más corto de lo que estamos pensando, porque son dañinas y hay que empezar a pensar en cómo hacer toda esa transición para que el mundo rural nos dé de comer, y nos dé oxígeno. Y hay una cosa también fundamental que hay que recordar de vez en cuando, es que si mucha gente se ha ido del medio rural no era porque no tuviera condiciones de vida, era porque ha habido una desafección de este país respecto al campesinado y del mundo rural terrible. No solo desafección, sino ridiculización, digamos un maltrato social increíble. Maltrato social que no se sabe por qué un broker de bolsa puede ganar dinero por hacer algo que no sé si es bueno o malo, o el que se dedica a fabricar armamento, o el que se dedica a tal, puede ganar dinero a paladas, y el tipo que produce comida anda fastidiado para poder sobrevivir. O sea, es increíble que la gente que produce comida de calidad no llegue, tenga grandes dificultades para vivir. O sea, ¿por qué se valora más actividades que son dañinas frente a las actividades básicas de la vida, ¿no? El tema cuidados, el tema alimentación, todo este tipo de cosas. No se valoran de otra manera. Empezamos a decirlo públicamente. Y evidentemente se descentraliza la pasta, ya que también estamos con el reto demográfico, a que las inversiones sean permanentemente 50, 60 años, como han sido en las ciudades, 50, 60 años seguidos de inversiones en el medio rural, no por razones de caridad hacia los pobres rurales, sino porque hay que apostar por otro modelo que vaya en favor de la sostenibilidad de verdad. La sostenibilidad es menores consumos energéticos y empezar a toda velocidad a repoblar para enfriar el planeta a base de otro tipo de modelo de producción y de modelo de forestal y de modelo de trabajo en la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí pensamos que son cosas que todos tenemos que reflexionar, nosotros los primeros, y tenemos nuestras dudas permanentes cuando estamos planteando qué desarrollo hacemos en los próximos años. ¿Qué desarrollo? ¿Seguimos con la misma historia de siempre? ¿Es un problema de falta de infraestructuras de comunicaciones? Vale. ¿Es un problema de servicios en el medio rural? Sí, también, claro, pero con eso solo no se va a resolver. O hay un cambio de mirada hacia lo rural como la gran oportunidad y hacia aquel que se vaya a lo rural aplaudirle su decisión y apoyarle para que pueda vivir con dignidad, o esto no lleva camino. Si seguimos pensando que el modelo bueno es el modelo Valladolid en Castilla y León o Madrid, estamos muy equivocados. Y el 90 y tantos % de la población piensa eso. Que el modelo actual le viene muy bien, pues claro, porque el consumo es magnífico, tengo buena casa, me cambio ropa todos los días, me ducho, viajo, gasto, consumo, cualquier fiesta familiar es un derroche de todo y estamos acostumbrados a ese tipo de economía y a ese tipo de adicción, porque es una adicción, no es una toxicomanía que nos han metido, ¿no? Es decir, pues mire usted, por ese camino no podemos seguir. No se puede seguir, pero no porque lo digan 4 iluminados, sino porque los datos son inequívocos. Entonces vamos a pensar que todas las actividades que organicemos desde las entidades también sociales tengamos en cuenta este tipo de cosas o las reflexionemos juntos, porque es un proceso nada fácil y no venimos a dar lecciones, como dije al principio, venimos a poner sobre la mesa elementos tradicionales de la vida rural y del campesinado que pueden ser útiles, porque entonces no tenían petróleo, entonces no tenían movilidad y sacaron la vida adelante y sacaron la vida de los hijos adelante. Y no fueron probablemente menos felices. Probablemente no fueron menos felices. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la intervención. Gracias también a la Asociación Huebra. Nos has explicado además bien la denominación, el origen de la denominación, que es muy sugerente, como lo ha sido tu intervención,
que ha planteado muchos asuntos que han de ser debatidos, meditados e incorporarlos a la planificación estratégica de Castilla y León, de España, de la Unión Europea y probablemente a nivel global. A mí me parece que esa reivindicación del mundo rural es clave hacerla en este momento y romper de una vez por todas esa idea de minusvaloración que se ha producido, que es uno de los grandes errores históricos del mundo rural y de los valores y de las consecuencias de la organización de la vida y del planteamiento general de la sociedad. Muy interesante, muchas gracias por tu intervención, gracias también a la Red de Desarrollo Rural de la que forma parte la Asociación Huebra, que por otro lado es un río de nuestra provincia, también el río Huebra, un río que trae muy buenos recuerdos y pensamientos de quien les habla. Interviene a continuación don Víctor Jolín Garijo, que es coordinador de Princal, Centro Europe Direct Rural de Castilla y León, y nos va a hablar sobre la coherencia entre las políticas comunitarias 2021-2027, desarrollo rural, cohesión territorial y lucha contra el despoblamiento. Quiero agradecer a Víctor Jolín su participación, su presencia aquí con nosotros, su implicación en el grupo de enlace, que sin duda es mucha, y el trabajo que se realiza en la acción local tan intenso y tan importante en nuestra comunidad autónoma. Cuando quieras, tienes la palabra, Víctor. La verdad es que sí es muy incómodo la mascarilla con las gafas, alguien antes lo decía, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Si os parece, ponemos la proyección. En primer término, agradecer al CES y a su presidente, en este caso, la oportunidad de participar no solo en este segundo foro social, sino en el conjunto del grupo de enlace, el grupo de contacto. Yo creo que este tipo de grupos, de marcos de debate y de diálogo donde participamos la sociedad civil, la administración, los actores locales, los intervinientes en los procesos de desarrollo rural o desarrollo territorial, yo creo que enriquecen el debate y sobre todo enriquecen la sociedad, y yo creo que enriquecen el conocimiento. No solo por un intercambio de experiencias, sino porque también hay muchas veces que estos foros y estos debates acrecientan y ensanchan nuestra democracia. Es decir, el diálogo enriquece y nos enriquece a todos. Contrastar opiniones, a veces no estar de acuerdo, a veces sí que estar de acuerdo, y lo más importante, intentar llegar a puntos comunes de trabajo. Bueno, pues eso es un poco el objetivo de mi intervención de hoy, establecer una serie de criterios, o más que establecer una serie de criterios, compartir una serie de conocimientos y una serie de conclusiones en relación al medio rural, en relación al problema del despoblamiento en Castilla y León, y también con una perspectiva a nivel nacional. Bueno, pues porque yo, aunque soy coordinador de Princal, en este caso también coordino la Red Estatal de Desarrollo Rural y tengo la fortuna de participar en el Foro Nacional de Cohesión Territorial. Y en ese sentido, todo lo que Castilla y León se pueda proponer en el ámbito del desarrollo rural, desarrollo territorial, lucha contra el despoblamiento, pues evidentemente es proyectable. ¿Por qué? Es proyectable en ámbito estatal. ¿Por qué? Pues porque Castilla y León posiblemente sea la comunidad autónoma del ámbito estatal, de todas las comunidades autónomas del Estado español, que está sufriendo, podríamos decir, los efectos de un proceso de despoblamiento durante los últimos 50 años de manera más severa. Y esto es una cuestión, no es una cuestión que yo diga, es una cuestión que se vislumbra y se ve reflejada en los diferentes informes. Por ejemplo, en el último informe de evaluación de la última estrategia o de la estrategia de despoblamiento de Castilla y León durante el último periodo, donde los datos, pues evidentemente son pavorosos, por no decir que son alarmantes. Pero bueno, sin ánimo de ser muy negativo,
porque no quiero ser negativo, sino que quiero ser, y en las conclusiones lo enunciaré y lo afirmaré y lo reiteraré, quiero ser positivo en esta presentación, sí que me gustaría empezar por el principio. Bueno, vamos a ver si conseguimos. La entidad a la que represento es Princal, Promoción Rural Integral de Castilla y León. Es una entidad sin ánimo de lucro, una federación de asociaciones, sujeta a la ley de asociaciones, a la ley del 20 de marzo del 2002, y cuya fecha de constitución fue junio de 1996, ya hace bastantes años. Objetivos de nuestra federación o de nuestra entidad: favorecer el desarrollo rural a través de actuaciones conjuntas con las administraciones competentes en materia de desarrollo rural, administración local, autonómica, nacional y provincial, apoyo a los socios, evidentemente, la defensa de sus objetivos, el fomento de la integración, el desarrollo, la formación, la animación y la sensibilización en colectivos especialmente desfavorecidos, favorecer las sinergias entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Estos son un poco los objetivos, podríamos decir, institucionales de la entidad a la que represento, que podremos decir que son unos objetivos en el marco del desarrollo rural que afectan al amplio abanico de materias de trabajo del desarrollo rural: integración, desarrollo cultural, desarrollo económico, desarrollo social, participación, animación, sensibilización, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo con la presentación, y con esto concluye esta primera parte de mi intervención de lo que es la presentación de la entidad a la que represento, en este caso Princal, sí deciros que Princal representa a 32 de los 44 grupos gestores del programa LEADER de Castilla y León, y Princal, o mejor dicho, la suma de sus socios a escala local en cada uno de estos 3 territorios, representa a 4.293 socios en el ámbito rural de Castilla y León, de los cuales 1.430 son administraciones públicas, ayuntamientos, juntas vecinales, diputaciones y mancomunidades, y 1.873 socios privados, empresas, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir concluyendo con esta primera parte, algunos datos de la ejecución del programa LEADER en Castilla y León. No voy a explicar en este foro lo que es un programa LEADER, porque supongo que todos más o menos tendrán un conocimiento sobre la tipología de este programa, mejor dicho, más que de este programa, esta metodología de trabajo en el medio rural, pero dar 2 datos. Al final de este periodo, en Castilla y León habrá invertido más de 170 millones de euros de ayuda pública por medio de la gestión de los programas LEADER. Y al final de este periodo se habrá producido una inversión total, sumando la inversión pública a la privada, de más de 500 millones de euros en el medio rural por medio de esta metodología. Eso es un dato comprobable y es un dato cuantitativo. Y también podemos aportar el dato del empleo. Las previsiones cuando se cierre este programa es que al final de este periodo de programación, LEADER haya consolidado y haya generado más de 5.000 puestos de trabajo en el medio rural de Castilla y León. Estos son datos que nos hacen o que nos permiten asomarnos a la realidad del medio rural, por lo menos desde la perspectiva de la diversificación y de la perspectiva del LEADER, de manera positiva. Pero nosotros pensamos que son datos y son objetivos que se nos hacen escasos. Se nos hacen escasos porque nosotros queremos ser más ambiciosos. Es decir, yo creo, y ahí coincido en este caso con Ángel cuando hablaba del tema de la ambición, nosotros queremos ser más ambiciosos para las zonas rurales. La situación no es buena, pero apoyándonos en la ilusión y en ser positivos respecto a cómo afrontar el problema o la realidad de nuestro medio rural, consideramos que este es un objetivo, o cuando se logre este objetivo, que se logrará porque estamos ya bastante cerca, un objetivo muy positivo, pero que no nos podemos conformar. Bien. De la misma manera, Princal gestiona desde el mes de marzo el Centro Europa Directo Rural de Castilla y León. Un Centro Europa Directo es una oficina de representación e información de la Unión Europea a escala local.
En este sentido, Princal, por medio de esta oficina, lo que hacemos es informar a los actores locales, ayuntamientos, empresas, cooperativas, sindicatos, de todas las cuestiones relacionadas con la Unión Europea y en concreto aquellas cuestiones relativas al medio rural o al desarrollo rural, tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo. Entonces podríamos decir que estas son las dos visiones o las dos caras que en este caso tendría la entidad Princal, la representativa del trabajo con sus socios y el servicio o la puesta a disposición de la oficina Europa Direct para el conjunto de la sociedad o de los actores locales del medio rural de Castilla y León. Y ya entrando un poco en materia, voy a dar una serie de pinceladas sobre cuestiones relacionadas con desarrollo rural. A ver qué me pasé. Ahí está. Con desarrollo rural, cohesión territorial, políticas de despoblamiento, políticas demográficas. El debate de la España vaciada, el debate del despoblamiento, el debate de la zona rural se ha puesto de largo en el debate social, valga la redundancia. Los medios de comunicación hablan del despoblamiento, hablan del desarrollo rural, hablan de la España vaciada. Es curioso ver que en todas las noticias, los fines de semana, siempre en un telediario, en concreto en el telediario de Antena 3, salen noticias de neorurales que aparecen, que vienen. Bien, pero quizás este debate convendría someterlo a una cierta ordenación y una cierta, podríamos decir, establecimiento de una serie de objetivos de qué estamos hablando, en qué planos estamos hablando, y no todo es lo mismo. Es decir, no es lo mismo la cohesión territorial, la lucha contra el despoblamiento, el desarrollo rural o las políticas demográficas. Yo creo que son términos que tenemos que empezar a segregar, que tenemos que empezar a separar para ordenar lo que es una cosa y lo que es otra, a qué afecta un aspecto y a qué afecta otro. Por ejemplo, las políticas demográficas se entiende que son políticas que afectan a un conjunto de territorios, sea urbano o sea rural. Los aspectos relacionados con la cohesión territorial están más relacionados en relación, valga la redundancia, a la situación de personas que puedan vivir en una zona rural, en una zona urbana. Es decir, en cierta medida yo creo que también tenemos que hacer como conjunto de sociedad una reflexión sosegada sobre qué queremos decir con estos aspectos, qué queremos hacer con estos elementos, o mejor dicho, qué son para nosotros o qué significan estos conceptos. Cuestiones conceptuales, que está relacionado con lo que decía anteriormente a la hora de establecer la necesidad de ordenar un poco el debate. Hay muchas veces que hablamos de despoblamiento, de desarrollo rural, de infraestructuras, y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos que el principal recurso de los territorios rurales es el recurso humano. Y sobre el recurso humano tenemos que establecer, tenemos que priorizar y tenemos que pivotar todas las políticas de desarrollo rural. Las de desarrollo rural, las de cohesión territorial, las de lucha contra el despoblamiento y las demográficas. Este es el elemento fundamental. Hay muchas veces que las personas que nos dedicamos al desarrollo rural o al desarrollo territorial, lucha contra el despoblamiento, etcétera, 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 establecemos criterios, definimos medidas, alumbramos nuevas leyes, establecemos prioridades sobre recursos, sobre el medio ambiente, sobre la actividad agraria, pero hay muchas veces que perdemos el Erasmus y perdemos la referencia y nos olvidamos que el principal sujeto de las zonas rurales y de la intervención de las políticas en esta materia es el recurso humano. Son las personas que permanecen en el medio rural. E insistiré más adelante en el tema de la permanencia. Bueno, problema endémico. Ahora mismo en Castilla y León estamos en una situación de despoblamiento, podríamos decir, grave. Esto es una realidad. Pero también como sociedad tenemos que ser responsables de hacer la reflexión respecto a que ahora mismo estamos viviendo las consecuencias de una situación que se generó hace 40, 50 años, cuando Castilla y León, el medio rural, se vació o se despobló en dos sentidos: en el sentido cuantitativo, con el número de personas, y desde el punto de vista cualitativo.
salieron de las zonas rurales las personas más preparadas, las personas más emprendedoras, las personas con mayor capacidad. Y esto es una realidad, y podríamos decir de manera muy gráfica que de esos lodos, de estos polvos, estos lodos, o de estos lodos, estos polvos. Es decir, consecuencia una cosa de la otra. Principios básicos. 8 principios básicos que yo planteo a la hora de afrontar el problema territorial que tenemos en Castilla y León, el desarrollo rural o el despoblamiento. El despoblamiento es un problema de Estado, y cuando yo hablo de Estado, entiendo que el Estado es el conjunto de todos los ciudadanos representados por el conjunto de sus instituciones y de sus administraciones, en el ámbito nacional, en el ámbito regional, en el ámbito provincial y en el ámbito local. Aun siendo un problema de Estado, la solución debe de plantearse a escala local, a escala local. Y luego me voy a profundizar un poco más en este principio o en esta consideración. El medio rural debe de basarse hoy por hoy, en el 2021, en una necesaria y urgente apuesta por la diversificación de la actividad económica en el medio rural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el medio rural debe observarse o debe considerarse como una realidad territorial con diferentes recursos. Insisto, reitero y repito, tomando como prioridad el recurso humano, debe de establecerse bajo una perspectiva territorial, de territorio, con una actividad principal que es la actividad agraria, la actividad ganadera, incluso la actividad forestal, pero debemos de seguir apostando y debemos de hacer una apuesta más fuerte por la diversificación. La actividad turística, la artesanía, el comercio, el apoyo al tercer sector, es decir, el conjunto o el abanico de posibilidades y de actividades económicas que puedan desarrollarse en una zona rural. Tercera cuestión, respecto a los principios básicos: intervención pública de carácter transversal, coordinada, integrada, integral. Esto es una cuestión que aparece en todas las leyes y en todos los borradores de leyes de lucha contra el despoblamiento o desarrollo rural, pero tiene que ser una realidad. Tiene que ser una realidad. La administración tiene que coordinarse y dentro de sus propias estructuras administrativas, una administración tiene que establecer la intervención en el medio rural de manera transversal y no de manera sectorial. Bien. Cuarta consideración, necesaria definición de funciones y atribuciones a la administración local. La administración local, en esta nueva etapa en la que nos encontramos, donde el foco político está puesto en la despoblación, o parte del foco político está puesta en la despoblación y en las zonas rurales, debe asumir nuevas funciones. Debe ser capaz de adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos y de su territorio. Quinta cuestión, principio de ordenación del territorio. Es inconcebible trabajar una estrategia de desarrollo rural o de lucha contra el despoblamiento sin tener una ordenación mínima del territorio. Una ordenación del territorio no supone solo una zonificación, una parcelación, podríamos decir, una agrupación de municipios. Eso es una parte. Una ordenación del territorio significa la definición de criterios, la definición de medidas propios específicos para zonas concretas y establecer las prioridades de su desarrollo. Sí deciros que en este caso, en el caso concreto de la zonificación, pues parece ser que en Castilla y León, en la nueva ley de política demográfica, sí que existe una intención de zonificar Castilla y León para trabajar el tema de la política de las políticas demográficas, lo cual, bueno, pues yo creo que puede ser un buen inicio. Séptima cuestión, nueva relación entre las zonas rurales y urbanas. Esto es una cuestión que los que debatimos sobre desarrollo rural siempre hablamos, siempre enunciamos, pero nunca sabemos cómo sustanciar, cómo concretar. Bueno, pues habrá que buscar las maneras, por medio de servicios complementarios, empresas complementarias,
pequeños polígonos industriales complementarios, el tema de la atención a personas con discapacidad. Es decir, habrá que trabajar en este aspecto. Establecimiento de sinergias entre el sector público y privado. En este caso, LEADER es un claro ejemplo de implementación de sinergias entre lo público y lo privado. Políticas orientadas y lógicas al desarrollo rural, partiendo de la base de que el principal o el primer objetivo de lucha contra el despoblamiento no es atraer a la población, sino mantener la que exista o la poca que queda en el territorio, por una cuestión de justicia social, Voy avanzando. Vamos a pasar a las medidas concretas. Primera, necesario y urgente vencer la brecha digital, conseguir la plena conectividad y empleo de las TIC y del uso de la red en las zonas rurales. Y no solo vencer la brecha digital y conseguir la plena conectividad, sino que las personas, las empresas, los actores locales de las zonas rurales sean capaces de sacar el máximo rendimiento de las nuevas tecnologías. No nos vale solo ya con la conectividad. Lo que queremos es que las personas que viven en las zonas rurales sean formadas, sean sensibilizadas en el pleno aprovechamiento, porque ese pleno aprovechamiento, sin duda, lo que les hará será tener mayores capacidades. Eso en el plano social, en el plano empresarial, evidentemente, la plena conectividad y el pleno manejo de las TIC, de las nuevas tecnologías, mejorará en la eficacia y en la eficiencia. Segunda cuestión. Diseño e implementación de planes locales específicos para jóvenes y mujeres en el medio rural, más allá de los aspectos económicos. Y está relacionado con una cuestión que voy a comentar a continuación y que ya aprovecho para relacionarlas ambas. Antes se ha comentado que el medio rural, podríamos decir, ha tenido una imagen paupérrima respecto al conjunto de la sociedad, que lo ha dicho Ángel. Yo estoy de acuerdo con Ángel. Y yo diría más, el problema del medio rural ahora que tenemos quizás ha sido un problema social, en relación a que las zonas urbanas o el conjunto de la sociedad siempre ha visto a las zonas rurales como unas zonas de segunda división, como unas zonas, podríamos decir, que siempre han estado ahí, aunque mi origen fuera de un municipio rural, yo me vine a la ciudad y veo o me asomo a la realidad del medio rural desde un punto de vista o desde una perspectiva negativa, y eso es una realidad. Quizás ahora esa visión esté cambiando, pero ese cambio, que lo veremos más adelante, también implica algún riesgo. Adaptación de la formación y capacidad a la situación del medio rural. Nuevas políticas educativas en ciclos inferiores de educación para la lucha contra el despoblamiento y el emprendimiento. Y esta cuestión también tiene mucho que ver con lo que comentaba anteriormente del aspecto social. Tenemos que hacer un esfuerzo para formar a las personas jóvenes del medio rural en el conocimiento del medio y en el refuerzo del sentido de pertenencia. Esto será una cuestión que sembraremos hoy y recogeremos dentro de 20 años, pero es una clave fundamental de cara al sostenimiento del medio rural y a las luchas contra el despoblamiento. Política de vivienda. Antes se ha hablado también de la vivienda, pero es curioso comprobar que todos los proyectos o todas las medidas de atracción de nuevos pobladores, una de las principales dificultades que se encuentran es la falta de vivienda para nuevos pobladores. En municipios de Castilla y León, donde hay un parque de viviendas inmenso. Esto es una realidad y es uno de los problemas. Políticas de apoyo a la natalidad y a la familia. Antes también lo ha comentado la consejera, y es un tema que a mí la verdad es que me sorprende. Yo, pues por fortuna o no, participo en numerosos foros de despoblamiento y de desarrollo rural, y hay muchas veces que al final de las intervenciones en políticas demográficas nadie habla de natalidad, y es una cuestión curiosísima. A lo mejor dentro de unos años los niños se compran en el Hipercor, pero hoy por hoy los niños nacen de donde nacen, y los niños vienen de las familias. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que iniciar un proceso para evitar la dogmatización respecto a la natalidad en este país, hacer una apuesta decidida. No podemos plantearnos el sostenimiento de las zonas rurales si no apostamos por la natalidad.
y si no apostamos por el apoyo a la familia. Hoy he leído una noticia que en Castilla y León se iba a incrementar la desgravación por familia en el medio rural, por nacimiento, perdón, o adopción en el medio rural un 40%. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero también en el tema de apoyo a la familia, que también se ha comentado anteriormente, debemos de plantear y debemos reforzar los planes de conciliación familiar. Claves. Y luego, continuando, incentivos fiscales, bonificaciones, impuestos de sociedades, discriminación fiscal positiva para el medio rural. Esta es una cuestión de ámbito estatal y de ámbito autonómico que tarde o temprano tendrá que llegar. A lo mejor económicamente o financieramente no es el mejor momento, pero habrá que plantearlo y habrá que estudiarlo detenidamente. Sistema de transporte a la carta, sistemas de financiación a las dimensiones empresariales en el medio rural. Las pymes en el medio rural son pequeñas y muy pequeñas empresas. Personas, empresarios, emprendedores, autónomos, que hay que facilitarles dos cuestiones: la tramitación, es decir, la burocracia, y los trámites de financiación de sus proyectos. No nos valen superestructuras, que podríamos decir que trabajan financieramente con medianas y grandes empresas para un entramado económico rural, que en la gran mayoría de casos es un puesto de trabajo, un autónomo. Necesaria adecuación y aproximación de los centros de investigación y de I+D al medio rural. Es decir, las universidades, los centros de investigación tienen que hacer un esfuerzo para, podríamos decir, hacerse pequeñitos, entender lo que es lo local y a partir de ese principio poder colaborar. Garantizar la oferta de servicios públicos, la sanidad, la educación, la atención a la población mayor, desarrollo de estrategias de fomento al tercer sector. Antes se ha hablado de la importancia del tercer sector, más en el medio rural y cada vez más. Programas de incentivo para la permanencia de empleados públicos en el medio rural. Esto es una cuestión que también se asoma en la futura ley de política demográfica de Castilla y León. ¿Cómo podemos hacer para que los funcionarios o las personas que trabajan en la administración pública y que desarrollan su actividad en el medio rural puedan quedarse a vivir en el medio rural? Nuevas funcionalidades de la administración local en las zonas rurales, ya lo he comentado anteriormente. Programas de promoción y acogida de nuevos activos poblacionales. Bien, están empezando a surgir muchos proyectos, en grupos de acción local, de administración local, de diputaciones, en referencia a la atracción de nuevos pobladores. Pero estos programas y estos proyectos y estas medidas que están muy bien, yo creo que tienen que partir de dos criterios o dos premisas. Lo que comentaba anteriormente, que lo primero es conservar, por una cuestión de justicia, y apoyar las personas que permanecen en las zonas rurales. Y en segundo lugar, estudiar detenidamente las políticas de integración en los territorios. No es fácil la integración de nuevos pobladores en las zonas rurales. En muchas ocasiones ya se está viendo que están produciendo recelos, conflictos, problemas. Por lo tanto, todos estos procesos requieren requieren acciones y medidas de acompañamiento de estas personas y de un acompañamiento integral. Voy concluyendo. Conclusiones. Bien. La toma de decisiones en el medio rural sobre el futuro del medio rural es obligación, responsabilidad y competencia del conjunto de la sociedad. Pero nos estaríamos equivocando si no valoráramos mucho la opinión de las personas que viven en el medio rural. Las personas, las entidades, las instituciones, el conjunto de la sociedad, porque si no estaríamos haciendo o estaríamos estableciendo algo que a mí en cierta medida me preocupa, que es el diseño de un futuro mundo rural, desde una perspectiva de parque, jardín y espacio de esparcimiento de las personas que viven en las zonas urbanas, respecto al tema de la conservación, respecto al tema por ejemplo, de los animales, que está ahora, podríamos decir, en plena actualidad. Es decir, si no establecemos la perspectiva
de la orientación de las políticas desde la perspectiva de las zonas rurales, yo creo que estaríamos haciendo un flaco favor, en este caso al conjunto de la sociedad y en este caso a la cohesión territorial de este país y de esta comunidad autónoma. Nueva visión del medio rural. Hay que reforzar la visibilidad del medio rural. En el medio rural hay proyectos muy atractivos, proyectos muy innovadores, que está detrás empresarios y empresarias preparados, con titulación universitaria, con una gran experiencia y con mucho que decir. Y una segunda cuestión respecto al tema de la visión en el medio rural. Tampoco podemos establecer el criterio, por lo menos a mi parecer, respecto a la planificación de las medidas y de las políticas de despoblamiento, de que nuestra referencia del medio rural hacia lo que debemos de tender es un medio rural de hace 60 años. Los municipios rurales de Castilla y León no van a tener ya más la misma población que tuvieron hace 20, 30, 40 años. Tampoco ahora mismo tienen los mismos servicios que hace 40, 60 años, ahora son mejores. Tenemos que establecer el criterio de que nos enfrentamos a una nueva realidad del medio rural, y que estamos a tiempo, evidentemente, de hacer un diseño acertado. Con poca población, evidentemente un medio rural poblado, pero tiene que ser un medio rural competitivo y un medio rural fundamentalmente hecho y diseñado para las personas que viven en el medio rural. Y por último, término España vaciada. Yo estas presentaciones e intervenciones siempre acabo con podríamos decir, con la misma conclusión, término España vaciada. A mí personalmente no me gusta el término España vaciada, porque el término España vaciada significa que alguien la ha vaciado, y yo creo que la hemos vaciado entre todos, de una manera directa e indirecta. Y una última cuestión en relación a la España vaciada. Cuando se puso de moda y los medios de comunicación empezaron a hablar hace unos años del despoblamiento, cuestión que en el marco del líder con Ángel llevamos discutiendo desde hace bastantes años, a lo mejor desde hace más de 30 años, ¿verdad, Ángel? Yo tuve la sospecha, y desgraciadamente se va confirmando, de que el despoblamiento y la España vaciada, entre comillas, va a ser un campo de batalla político. Y a mí me preocupa que se está convirtiendo en un campo de batalla político. Y es una desgracia para las personas del medio rural, pero es una desgracia para el conjunto de la sociedad. Así que sin más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Víctor. Una intervención espléndida que ha abordado desde su perspectiva, experiencia, desde la experiencia de Princal, del Centro Europe Direct dedicado al ámbito rural en Castilla y León, un análisis muy profundo que nos debe hacer reflexionar sobre muchos asuntos y marcar líneas de trabajo. Yo el término España vaciada tampoco lo utilizo nunca. Me parece que puede desenfocar el asunto. Lo principal es hablar de ese nuevo mundo rural, porque es nuevo, que tiene unas tradiciones y una forma de funcionar que han ido evolucionando mucho, como ha pasado en el ámbito urbano, y que hay que explicar y darle visibilidad, porque se desconoce o se conoce mal, porque esta época de ensalzamiento de unos supuestos valores de la vida urbana, olvidando cuál es el conjunto de la sociedad y el sistema, creo que ha dado malos resultados, se está viendo ahora, y hay que demostrar que no se trata de generar un parque temático, que me parece que esa es una solución pésima, sino de corresponder a la propia agenda que se ha marcado internacionalmente. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible marca una serie de objetivos que pasan por una redefinición del paradigma que tenemos de sociedad, dónde queremos ir, qué tenemos, y evidentemente una de las grandes potencialidades que tiene la sociedad de los estados más desarrollados es el mundo rural, que no es un problema, sino que es donde puede venir buena parte de la solución para conseguir esos objetivos. Y creo que el debate debería ir por ahí,
no ser un debate partidista, sino un debate de participación de Estado, pero con presencia de los protagonistas del ámbito rural. Y de alguna manera creo que desde el Consejo Económico y Social de España y por supuesto desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León vamos a intentar que se centren los debates en ese sentido, y con vuestra ayuda sin duda podemos conseguirlo. Muchas gracias, Víctor, por la intervención. El programa prevé una segunda mesa, como sabéis, que comenzará a las 12. Hacemos un pequeño receso y continuamos a las 12 con la mesa 2. Muchas gracias.